México 16 de abril del año 2016, segunda entrega del clip Maestros Charros del CENTE, se descubren a los maestros flojos. En esta segunda entrega pondré en evidencia algunos de estos maestros que pertenecen al ala charra magisterial, pero antes habremos de recordar que son los maestros charros. Para entender qué es el sindicato charro, o del ala charra, recordaremos que una de las tácticas de origen político, militar que implementa el gobierno federal desde hace ya mucho tiempo es, dividir a la población con el objetivo de poderlos manipular a su antojo, siendo los partidos políticos, un ejemplo claro de ello. Hasta el día de hoy existen muchos partidos políticos, y de todos ellos, no se arma ni uno solo capaz de resolver claramente y eficientemente las grandes problemáticas que afectan al pueblo. Esto es porque realmente no les interesa. Lo que sí les interesa a esos políticos de siempre PRI, PAN, PRD y Verde Ecologista, es desestabilizar a la población para poderlos manipular. Bajo este panorama, es evidente hoy, que el ala charra a la cual nos referimos en esta ocasión se trata ni más ni menos, de un grupo del magisterio, que pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, creado y mantenido así por el mismo gobierno corrupto. Ese grupo magisterial, al cual se le conoce como charros por su afinidad con la política de extrema derecha, es producto de esa táctica, y fue creado, con el objetivo de desestabilizar al magisterio. En otras palabras, para que me entiendan mejor, el ala charra del magisterio del CENTE, es el equivalente a la Malinche, por lo cual y en lo particular los denominaré malinchistas, ya que, del mismo modo que lo haría la Malinche, ellos traicionan al magisterio y son el grupo privilegiado por el gobierno. Uno de esos privilegios es el hecho que muchos de ellos han pagado por su plaza, en otras palabras no se lo han ganado por su propio esfuerzo y por ello se mantienen apáticos, como si no les importara que la evaluación, e incluso la aprueban sin objeción, como si la reforma educativa para ellos no les afectara. Por algo ha de ser, están confiados por los privilegios que el gobierno les otorga. Dicho lo anterior, se les presenta de manera visual la primera lista de maestros pertenecientes a la ya conocida ala charra magisterial, esos maestros partidarios del partido PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista, que poco les interesa la educación laica y gratuita, aquellos vendidos por unos cuantos pesos, corruptos y traidores, que al igual que Peña Nieto y sus esbirros son vendepatrias, por lo cual también se les denomina malinchistas. Se les expone por medio gráfico a través de fotos para mostrarle al pueblo mexicano que el movimiento magisterial no es un juego. El gobierno federal representado por Enrique Peña Nieto y su puñado de entes partidistas desde hace tiempo han mentido a la población, la han engañado diciéndoles que tienen todo bajo control, que son pocos los maestros que no quieren la reforma y cuántas mentiras más inventan. Hoy, pese a la persecución, cerrazón por parte del gobierno federal y estatal, encarcelamiento, fabricación de delitos, prostitución de las leyes y asesinato de maestros y estudiantes, el movimiento magisterial está más fuerte que nunca. Se lo hemos dicho a Peña Nieto y de manera pública se los decimos a todos los traidores a la patria, que ya estamos hartos de la hipocresía, fraudes en votaciones, asesinatos masivos y selectivos ejecutados por el gobierno federal. Y les decimos también a esos maestros y demás lambiscones que apoyan a la falsa reforma educativa, y los engaños del gobierno que, de nada les servirá su lambisconeada al gobierno federal. Los tenemos identificados, sabemos quiénes son. Ustedes son los responsables de que el pueblo mexicano siga como está, envuelto en el abandono de los derechos humanos. Ustedes promueven a que sus estudiantes se formen con la idea de ser sometidos, apáticos, carentes de sentido humano. Ustedes buscan convertir a sus alumnos en meras piezas de trabajo carentes de crítica y análisis propios. Ustedes buscan volver a sus alumnos ser aptos a ser esclavizados y tomados en conciencia, y así cuando crezcan ser propensos a la corruptela que ha generado los altos jerarcas del gobierno. Y por apatía y malinchismo, ustedes son culpables del asesinato de tantos luchadores sociales. Díganme dónde han estado cuando deberían de indignarse con la masacre de normalistas en el estado de Guerrero o el asesinato de estudiantes en Veracruz. ¿Dónde han estado cuando se encarceló injustamente al profesor Patishtan o cuando el gobierno fabricó delitos contra los policías comunitarios entre los cuales se encontraba Nestora? ¿Qué han hecho para manifestarse contra la persecución y encarcelamiento de luchadores sociales tales como Mireles y los autodefensas? ¿Dónde han estado cuando fue la masacre de Acteal en el estado de Chiapas o desaparición forzada de líderes sociales en los distintos estados del país? ¿Dónde se encontraban cuando fueron las violentas represiones del 98, y las recientes represiones en Atenco, Oaxaca y otros estados?
Sabemos que los altos jerarcas del gobierno les pagaron a estos maestros charros para que fingieran que están de acuerdo con la reforma educativa y presentaran su examen sabiendo que ustedes pagaron por sus plazas. Hoy más que nunca estamos observando cómo los traidores de la nación en sus argumentos priistas tratan de evadir la realidad, simulando que hay otra realidad distinta donde reforma educativa significa calidad educativa y que en el país ya no existe pobreza o marginación, tantas mentiras que caen por sí solas. En primer lugar, al decir o escribir que la reforma educativa es tener calidad en la educación por el simple hecho de decirlo o escribirlo en la Constitución no hace que realmente exista esa calidad, porque para empezar, lo que se aprobó no es una reforma educativa sino más bien, se trata de una reforma laboral excluyente, que aunque por más que traten de mentir al magisterio mencionándoles que no afectarán sus derechos, lo cierto es que, si los afectara y eso mismo hace que el magisterio no ceda en ninguna posición. Quieren imponer la reforma educativa y las demás reformas estructurales por la fuerza y no por consenso de la población. En cada noticiero vemos cómo se está militarizando y paramilitarizando las evaluaciones y las votaciones en el país, y a pesar de la visita del Papa Francisco, las represiones, desapariciones forzadas, encarcelamientos injustificados, asesinatos por parte del gobierno no han cesado. La rebeldía del magisterio o de las distintas fuerzas sociales en todo México es síntoma de lo putrefacto que está la política partidista de aquellos partidos políticos PRI, PAN, PRD, Verde Ecologista. Mientras en los noticieros siguen mintiendo acerca del número de indignados presentes en las manifestaciones, lo cierto es que la inmensa mayoría estamos hartos de las políticas torcidas de los partidos políticos de siempre, que de manera hipócrita defraudan, mienten, engañan.